Póngase en pie y le damos lectura en el nombre del Señor, en la versión PDT, la tengo acá. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. ¿Cómo hay que dejar de vivir? Como los que no son creyentes. Porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios. Y porque son ignorantes debido a lo terco de su corazón. ¿Por qué son ignorantes? Por lo terco de su corazón. Han perdido la vergüenza y se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Tome asiento. Se recuerda que la vez anterior estuvimos hablando un poco y nos enfocamos en la mentira y cómo tiene que haber un cambio en el creyente con respecto a aquel hombre que no ha sido regenerado. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber evidencia entre alguien que no tiene a Cristo y alguien que ha venido a Cristo. Alguien que está siendo transformado a través de la obra del Espíritu Santo. Tiene que evidenciar aquellos cambios. Por eso es que el apóstol hace y utiliza la palabra una advertencia. La advertencia siempre se utiliza para adelantarle a alguien que hay un peligro más adelante. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Les advierte a estos efesios que hay un peligro cuando nos acomodamos a vivir o a mantener una conducta que no corresponde a alguien que ahora es parte del cuerpo de Cristo, a alguien que es parte de la iglesia, que es parte de la familia de Dios. ¿Por qué se los advierte? Porque hay un peligro, porque hay cosas que pueden acontecer en la vida de ese creyente y en la vida de la iglesia, cuando no vivimos de una forma que es digna, como lo dice Reina Valera, de acuerdo con el llamamiento de nuestra vocación. Amén. Y allí estuvimos viendo entonces algunas cosas que estos creyentes seguramente estaban practicando. Por algo el apóstol Pablo se las deja ver, las deja allí. Hasta el día de hoy nosotros la tenemos en la Escritura. Y una de estas cosas es la mentira, que la estuvimos viendo la semana anterior. Y para resumir un poco, dimos el significado de la mentira. Se refiere a una afirmación o declaración falsa que se hace con la intención de engañar o manipular a alguien. Busca ocultar la verdad o crear una ilusión. Eso es la mentira. Y Pablo llama a dejar de mentir, a ocultar, a manipular. Los llama a decirse siempre la verdad unos a otros. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo cuerpo. La iglesia. No practicar la verdad es una falta de amor hacia quien forma parte de mi familia. Y esto lo podemos llevar, ¿cierto?, a las dos clases de familia que nosotros conocemos. A la familia natural, a la cual nosotros pertenecemos, y a la familia de la fe. Siempre debemos vivir con la verdad por delante.
Porque cuando no practicamos la verdad, eso nos va a traer consecuencias. Amén. Y el hablar siempre con la verdad es una muestra de amor, cosa que no siempre vemos. Cuando alguien nos dice la verdad, muchas veces nosotros no lo vemos como una muestra de amor. Cuando alguien nos dice la verdad, cierto, lo que quiere esa persona es hacernos enrielar el camino o que nosotros veamos algo que nosotros no hemos visto para el bienestar nuestro. Amén. El decir la verdad debe buscar aquello, no debe buscar hacer daño al otro, sino que todo lo contrario. Debe buscar el bien de la otra persona. ¿Está de acuerdo con aquello? El no decir la verdad, el crear una ilusión falsa, es un daño que se le hace a la iglesia, por la cual Cristo dio su vida. Por eso es que cada vez que nos reunimos nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos la verdad. Predicamos la verdad, porque esta busca hacerle bien a la iglesia. Decir la verdad no busca hacer el daño. Cuando usted y yo somos confrontados a través de la Escritura, lo que la Escritura quiere provocar en nosotros no es hacernos daño, no es nosotros nos sintamos mal y que nos vamos. Es todo lo contrario. La Escritura, la verdad busca hacernos el bien y que podamos ver a la luz de la Escritura las cosas que están mal en nuestra vida, las conductas que están mal en cada uno de nosotros. Eso hablábamos a través, la vez anterior, a través de la verdad. Y dijimos también que para decir la verdad unos a otros, como nos llama el apóstol, es necesario hacerlo con humildad. ¿Se acuerda que lo vimos la vez anterior? Que era necesario hacerlo con humildad, hacerlo con paciencia. Que muchas veces nos falta cuando queremos decir una verdad. Cuando queremos decir la verdad, a veces nos gana ¿cómo es la palabra contraria? ¿El antónimo de esta palabra? Que es la arrogancia. A veces cuando queremos decir la verdad, lo que más nos falta es humildad y paciencia. Y aflora aquello que está por naturaleza en nosotros, que es la arrogancia. No, hermanos, debemos hacerlo siempre con humildad, no con arrogancia. Porque la arrogancia nos lleva a tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que realmente es. Debemos ser amables. La palabra amabilidad se refiere a la calidad de ser amable, cordial. ¿Qué más? Afectuoso por los demás. Es mostrar consideración, respeto y empatía hacia las personas y actuar de manera gentil y servicial. De esa manera debemos nosotros decir la verdad. Que el Señor nos ayude, que bastante trabajo tenemos algunos con aquello, con trabajar este tipo de cualidades, la amabilidad, la paciencia y la humildad al momento de decir la verdad. Debemos ser pacientes, se refiere a la capacidad de esperar con calma y sensibilidad, sin irritarse y desesperarse, incluso en situaciones difíciles y desafiantes. Es la virtud de poder tolerar y soportar las advertencias, las frustraciones y la incomprensión sin perder la calma ni la compostura. Debemos soportarnos con amor. La palabra soportar, hermano, porque la Escritura nos llama al apóstol a soportarnos unos a otros, ¿no? Se refiere a la capacidad de tolerar, aguantar a alguien,
o algo, específicamente en situaciones difíciles y desagradables. Puede implicar aceptar o resignarse a una situación o persona, aunque ésta no reaccione a lo que nosotros esperamos. Debemos soportar aquello. Es que no entiende, es que no cambia. Y cuando nosotros comenzamos a querer que la verdad de la palabra que es predicada, ¿cierto? Queremos que tenga un efecto en el otro creyente, ¿o no? Y cuando ese efecto no comienza a suceder inmediatamente, tenemos nosotros poca paciencia. Y cuando comenzamos a perder la paciencia, comenzamos a irritarnos. Y comenzamos a tener sentimientos contra ese otro que no son y no van en concordancia con el amor y la paciencia que nos está pidiendo el Señor que debemos tener. ¿Y por qué nosotros debemos tener paciencia y amor? Aunque el otro le cueste cambiar y le lleve tiempo cambiar. Porque Dios ha tenido mucho amor y mucha paciencia con nosotros, hermano. Porque nadie debe tener un más alto concepto de sí mismo. A veces creemos y exigimos que otros cambien, cuando Dios que nos conoce puede estar diciendo las mismas cosas de nosotros. ¿Y tú? ¿Por qué no cambias esto? ¿Por qué no has cambiado estas conductas? Es por eso es que debemos soportarnos unos a otros en la verdad. Yo desde este lugar puedo tratar de exigirle a la luz de la Escritura que usted viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso está bien, porque estamos predicando la palabra de Dios. Pero usted tiene la misma responsabilidad y usted tiene la misma misión conmigo de soportarme. Ese soporte tiene que ver, no con el que Jade me está diciendo, sí te soporto. No, quiere decir con ese soportarme, el tener paciencia conmigo y aconsejarme a la luz de la Escritura. Amén. Soportarse o soportar también tiene el significado de sostener. Esto significa que quien sostiene tiene la capacidad de no dejar caer algo o a alguien para que no caiga. El de sostener. También tiene ese significado el soportar, soporte de algo. Entonces, sopórtense unos a otros, ¿cierto? Lo podemos llevar allí donde usted tiene que sostener. Usted tiene que soportar a su hermano para que su hermano no caiga. ¿Quién tiene esa labor? ¿Quién tiene ese trabajo? ¿El pastor solamente? ¿Los hermanos que enseñan? No, somos la iglesia del Señor, somos una familia. Y todos aquí, desde el hermano Héctor que está en la puerta, está el hermano Adolfo que está acá, tenemos la misma responsabilidad de soportarnos, de no dejar caer a mi hermano, sino que sostenerlo. ¿Sostenerlo en qué? ¿Bajo mis ideas? ¿Bajo lo que yo pienso? Bajo la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a que como iglesia vivamos de esa manera. Lo que va a mantener a una iglesia sana será vivir en la verdad y no en el ocultar las cosas. No en, pero no movamos la ceniza porque se va a levantar polvo. Nos va a traer problemas. No, hermano, siempre hay que ir con la verdad de la palabra de Dios, con paciencia, con amor,
y con humildad. Que el Señor nos ayude a hacer esa clase de iglesia, hermano. Amén. Y cada vez que usted vea a un hermano suyo que está cayendo en pecado, que se está deslizando lentamente, nuestra actitud no sea, "Ja, yo lo sabía. Oh, sí. Oh, pero ¿qué más vamos a esperar?" No, hermano. Su labor y mi labor es soportar, es sujetar, es sostener a ese hermano. Amén. ¿De quién es esa labor? De todos. Porque cuando delegamos esa responsabilidad en el pastor o en ciertas personas, los demás se transforman en espectadores y acusadores. No, hermanos, somos responsables. Pero también debemos considerar que debemos tener humildad y es estar consciente de nuestras limitaciones. Dijimos la vez anterior que la humildad no tiene nada que ver con la vestimenta, ni el lugar donde usted vive, ni las cosas que usted posee. La humildad tiene que ver con que somos conscientes de que no lo sabemos todo y que tenemos un montón de limitaciones, que no lo sé todo y que puedo estar equivocado. El orgulloso, el arrogante, jamás está equivocado. Pero el humilde siempre debe considerar que puede estar equivocado. Amén. Que el Señor nos ayude a ser humildes. No de humilde, no. De humilde en el carácter. Amén. Y no orgullosos. Y este punto no lo había considerado, pero por ahí alguien me sostuvo, soportó, me ayudó y lo tomé a bien. Debemos tener humildad al momento también de cuando somos aconsejados. Cuando somos llamados a la disciplina, cuando somos estimulados por otros creyentes o por el pastor de la congregación a vivir en la palabra de Dios. Cuando a mí me vienen a aconsejar o me vienen a amonestar, ¿debo tener la misma actitud? Porque a veces queremos ser solamente nosotros los que llamamos la atención a algo o queremos decirle la verdad a un hermano para que se enriele. Y allí, sí, lo voy a hacer con humildad. Pero ahora, si nos toca a nosotros ser amonestados, si nosotros ahora somos los que vamos a recibir el consejo, debemos de la misma manera recibir ese consejo con humildad, con paciencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos esa humildad. ¿Y quién eres tú? ¿Quién es este? A veces ni lo decimos. Escuchamos el consejo y en nuestro corazón estamos diciendo, ¿y quién es? No me llama la atención el pastor y me la viene a llamar él. ¿Por qué se tomará atribuciones que no le corresponden? No lo decimos de aquí, lo decimos acá. Entonces, al momento de ser aconsejados, debemos ser humildes y considerar que quizás puedo estar equivocado. Por eso, al momento de recibir un consejo, al momento de ser instruidos en la palabra de Dios, como lo estamos haciendo hoy en la mañana, debemos recibir la palabra de Dios con humildad, consciente de nuestras limitaciones, consciente de que no lo sabemos todos y consciente de que nos hemos equivocado, hermano. Y que todos aquí, en alguna área de nuestra vida, nos estamos equivocando. Porque el no tener un corazón humilde al momento de recibir la amonestación y
lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? El significado de la amonestación es una idea o una perspectiva que no habíamos considerado. Eso es ser amonestado. Debemos tener un corazón humilde. Porque el no tener un corazón humilde, el tener, como dice la palabra de Dios ahí en Efesios, un corazón terco, nos puede llevar a creer que estamos viviendo correctamente cuando no es así. ¿Cuántos hemos creído que, no, sí, yo estoy bien? Yo estoy bien. Cuando a la luz de la Escritura y de lo que los mismos hermanos nuestros están evidenciando, están viendo en mi vida, quizás no estoy bien. Y nos pasa aún en nuestras familias. Que a veces hasta nuestros hijos nos quieren hacer ver una verdad que nosotros no hemos considerado. Y quizás nos puedan decir, papá, te estás equivocando. Y allí es donde le falta la humildad al papá y la mamá de decir, en realidad me estoy equivocando. Y no reaccionar y decir, no, pues yo soy el papá, pues yo soy el que manda, yo tengo la razón. El papá siempre tiene la razón. Arrogancia. Y es tan peligroso, y esto puede ser tan peligroso, hermano, que puede llevarte a la perdición. Y además, ¿por qué nos puede llevar a la perdición la mentira, hermano? En no practicar la verdad, en no tener un corazón dispuesto, humilde para aceptar la verdad. Porque su palabra es verdad. ¿Y que busca su palabra? Preservarnos para la vida eterna. Y es por eso que es importante la definición de la mentira, porque es ocultar, es omitir cosas o es cambiar la verdad por la mentira. Y es allí donde vemos un montón de congregaciones donde se cambia la verdad por una mentira. O se ocultan cosas para mantener la membresía, para que venga más gente. Es un peligro, porque lo que está allí en juego es la salvación del alma de muchos que están allí escuchando mentiras y no la verdad. Ocultar la verdad, el no ir con la verdad es muy peligroso, hermano. Pero también el no practicar la verdad, el no practicar la humildad, la sinceridad, la paciencia, es muy peligroso. Porque en una congregación, en el cuerpo de Cristo, esto puede provocar una falta de armonía. Se ha conocido de muchas congregaciones donde se dicen ser una familia de Dios, donde no se vive en armonía. No es esta iglesia, ¿cierto? ¿Por qué hay familias donde no hay armonía? Porque allí falta la verdad, porque allí falta la humildad, porque allí falta la paciencia. Porque allí falta el soportarse unos a otros, el sostenerse unos a otros. Comienza a faltar la armonía en aquella comunidad de fe. Y una vez que comienza a faltar la armonía en una iglesia, en una familia, después viene el otro paso. Y es la división y la destrucción de muchas familias. Y la destrucción y la división de muchas congregaciones por no vivir de acuerdo a esta nueva vida, a esta nueva conducta que hoy Dios
desea que nosotros llevemos a cabo al terreno, hermano. Si cuando usted y yo éramos inconversos, vivíamos causando discordias, causando divisiones, queriendo tener siempre la razón, enojados por todos, causando división en el trabajo, con los compañeros de colegio, universidad, siempre éramos el problema. Si Dios ha cambiado mi vida y tu vida, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? Cambiar esa mala conducta en una nueva conducta. Porque Dios no solamente nos vino a dar salvación, sino que vino a cambiar nuestra vida. Porque muchos decimos, soy salvo, gloria a Dios, y cantamos acá. Y qué lindo nos vemos cuando cantamos, pero qué feo nos vemos cuando hablamos. Que el Señor nos ayude, hermano. La falta de armonía, falta de cohesión. ¿Por qué falta de cohesión? Cuando algo está cohesionado, está unido. Y cuando alguien no tiene humildad, cuando alguien comienza a hacer un problema, ese se comienza a apartar y comienza a causar división. Y empiezan a haber grupos, un grupo allí, un grupo allá, otro grupo acá. ¿Y todo por qué? Por lo terco del corazón del hombre. Por lo terco del corazón del hombre. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? La dureza del corazón. ¿Qué pasó? Por la dureza de ese corazón, la terquedad de ese corazón. Que el Señor nos ayude. Hoy, ¿cómo ha pasado? Versículo 26. ¿Qué sigue diciendo? No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. Si hay algo que va a provocar la mentira, la falta de humildad, la falta de paciencia, poco a poco nos va a llevar al enojo. Y del enojo a la ira hay un paso. Un paso, hermano. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. ¡Wow! ¿Cuántos mañosos hay acá, hermano? Me ofrezco como presidente. Me ofrezco como presidente del sindicato de mañosos. Hermanos, todos peleamos con aquellas cosas. La ira. La ira puede llevarnos a la destrucción. Como dice el versículo 27. Cuando nos dejamos llevar por la ira, le estamos dando terreno fácil al diablo para que nos derrote. ¿Qué debemos evitar entonces? Enojarnos. Debemos evitar airarnos, porque dice la palabra de Dios, no permitan, no dice tengan cuidado, ojo, no dice no permitan. Si hay algo que nosotros no debemos permitirnos, es llegar a la ira. Hay cosas que no nos van a parecer, sí. ¿Nos vamos a amurrar? Sí, nos vamos a amurrar.
Pero no debemos permitir que aquello nos lleve a guardar ira. ¿Por qué? Porque la ira nos puede llevar a la destrucción. La ira puede llevarnos a perder el control. Cuando alguien se aira, es alguien que pierde el control. Y lo puede llevar a cometer acciones que más tarde va a lamentar. Hermanos, si hay algo seguro que va a acontecer con alguien que se aira, es que va a perder el control. Cuando nos enojamos, ¿se acuerda la definición de ira cuando vimos el atributo? Es un enojo intenso. Y cuando ese enojo intenso está ahí y se empieza a acumular con una y otra cosa, y comienza a faltar la verdad, comienza a faltar la humildad, la paciencia, se comienza a acumular y en un momento, ¡fua! Y cuando ¡fua! Hermanos, es ahí donde nosotros perdemos todo el control. Nosotros ya perdimos el control. Y cuando perdimos el control, después van a venir consecuencias de eso. Una vez que explotamos, siempre van a haber consecuencias. Y las consecuencias nunca serán buenas. Es por eso que debemos evitar estas cosas. Como dice, no permitamos que la ira nos haga cometer pecados. ¿Tiene derecho a enojarse usted y yo? Nos vamos a enojar, hermano. Así que el que diga aquí que nunca se ha enojado es un mentiroso. Todos en alguna oportunidad nos hemos enojado. Pero no debemos permitir que, como lo termina diciendo el versículo 26, ¿qué dice, hermano Michael? No me mire con cara enojado. Que la noche no los sorprenda enojados. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo literal que la noche no los sorprenda enojados o algo está queriendo decir ahí. Lo que está queriendo decir ahí la palabra de Dios es que con urgencia debemos procurar arreglar cuentas con aquel que tenemos diferencias. Si de aquí a la noche usted no lo ve, tranquilo, porque quizás mañana se lo encuentre. Quizás mañana se la encuentre. ¿Y qué tiene que hacer? No, porque es ella se equivocó. Pero ¿hay un enojo o no hay un enojo? Tenemos que arreglar cuentas, hermano. Independiente de quién tenga mayor culpa o no, porque para que haya una pelea y una discusión tiene que haber dos. O usted de aquello que anda peleando solo. Sí. Por eso, hermanos, no debemos perder el control y cometer acciones que lamentaremos más tarde. ¿Dónde? En todas partes. En nuestra casa, en el trabajo. ¿Quién no se ha enojado en la casa y ha perdido el control? ¿Quién no se ha enojado en el trabajo y ha perdido el control? Es que mi jefe no colabora. En el colegio. Hay estudiantes acá que han perdido el control en el colegio. Y en la comunidad de fe, en la iglesia, en la congregación.
increíblemente, donde hay aquí apartados, santos, hombres y mujeres cambiadas por el poder de Dios, también hay creyentes que muchas veces perdemos el control en medio de una comunidad de fe. La ira puede llevarnos a decir palabras que hieran a los demás. La ira, hermano, nunca trae nada bueno, nada. Porque cuando alguien se aira, mira incircunciso. Me acordé del hermano Cristian. No me gusta la actitud que estás teniendo. Mira, porque hemos perdido el control, aún con nuestros propios hermanos y hermanas. Y ocupamos palabras que parecían olvidadas en nuestro vocabulario o en nuestra mente, pero terminan hiriendo a quien es mi hermano, a quien es mi hermana, y termino haciéndole daño. Y como mi hermana y mi hermano no es como yo, que quizás, estoy poniendo un ejemplo ficticio en el yo, que quizás unos puedan aguantar más que otros, quizás la hermana, el hermano es más sensible, tiene menos cuero de chancho, como lo decimos nosotros. Ese hermano, esa hermana, ¿qué va a hacer? Se queda en casa. ¿Está mal que se quede en casa? Sí, está mal. Pero ¿somos humanos o no somos humanos? ¿Tenemos sentimientos o no tenemos sentimientos? El hermano, la hermana se quedó en casa. Se hirió, se sintió. Porque el hermano, la hermana no pudo controlar su ira, su enojo, porque no compartía ciertas cosas. Y ahí quedamos, el hermano, la hermana en casa, y nosotros los que somos santos, los que nos seguimos congregando. Está equivocado, yo tengo la razón. ¿Y dónde está la paciencia? ¿Y dónde está la humildad? ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el soporte? El sujetar al hermano. Hermanos, si nosotros éramos enemigos de Dios sin Cristo, enemigos del Dios del cielo, y Él no le importó y me miró con ojos de amor, de misericordia, y aún no mereciendo absolutamente nada, como dice Efesios, Él me perdonó, me lavó, me limpió, me puso vestiduras blancas y me ha hecho su hijo. Hermano, hermana mía, si hoy usted y yo tenemos diferencias con alguien, con urgencia, arregla cuentas. Esto es la evidencia de que hemos nacido de nuevo y el carácter de Cristo está aflorando a través de cada uno de nosotros. ¿Nos hemos equivocado? Sí, todos nosotros nos hemos equivocado alguna vez. Todos. Y por eso estamos acá. Porque el Señor ha querido hablarte en esta mañana a ti y a mí, que necesitamos perdonarnos. No solamente perdonarnos, sino que es vivir en armonía, vivir en unidad, considerando al otro siempre como más importante que yo. Yo no importo, mi hermano importa, su bienestar espiritual, él importa.
Por eso es que la ira puede llevarnos a decir palabras que hieran a los demás y dañan nuestras relaciones. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto que en muchas partes, no acá, pasan años y hay creyentes que no se hablan, producto de que no pudimos controlar nuestro enojo? Hay familias donde hay hermanos, hay tíos, hay primos que pasan años y no se hablan porque alguna diferencia tuvieron. Y sabe que de cierta manera eso es normal en familias del mundo. Pero no en el cuerpo de Cristo. No puede ser que existan creyentes que eviten el relacionarse con otros porque hay diferencias. No puede acontecer. Es más, todos aquí pertenecemos a una familia. Yo tengo mi familia terrenal, carnal, sanguínea. Yo tengo familia. Y quizá ellos puedan tener cierto conocimiento, pero ellos no son parte de la comunidad de fe. Y quizá puedan haber diferencias como lo hay en todas las familias. Pero como yo soy un hijo de Dios, debo marcar la diferencia en medio de una familia inconversa. Si en su familia sanguínea hay diferencias, rencores, enojo, el que usted ahora pertenezca a la familia de Dios no lo exime de su responsabilidad allá también. Usted allá tiene que ser un canal de bendición y no ser parte de esas diferencias, sino que todo lo contrario, ser parte de la solución y ser parte de aquellos que llevan a la reconciliación y la paz en medio de sus propias familias. Ser mediador si es necesario. Porque ahí somos buenos para apartar la familia. No, que yo ahora pertenezco a la familia de la fe. No me meto allá. Ahí ahora somos parte de la familia de la fe. No, nosotros seguimos teniendo hermanos, hermanas, tíos, abuelos, primos, hijos, hijas. Y es allí donde el creyente está llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Porque la ira, hermano, tenemos que tener cuidado, nos puede llevar a actuar de una manera impulsiva sin pensar en las consecuencias. Me quedó la mitad, hermano. Que el Señor les bendiga. Pero espero que lo más importante no sea terminar mi sermón en esta mañana, sino que nos vamos a casa, hermano, pensando en que tenemos que ser hombres y mujeres humildes, amantes de la verdad, llenos de paciencia, llenos de amor, y ser una bendición en medio de la comunidad de fe, donde guardemos la unidad de la iglesia, la unidad de nuestras familias, porque Dios nos ha traído de un mundo corrompido, donde todas estas cosas son normales, a vivir ahora de una manera diferente y a cambiar nuestra conducta. Nuestra conducta era así antes, pero ahora nuestra conducta es diferente. Amén. Póngase en pie.